de poderme legitimar para estar frente a ustedes el día de hoy. Vamos a desarrollar un tema bastante interesante. Es un tema bastante amplio. En el tiempo que se nos ha conferido, vamos a procurar adecuarnos a la disponibilidad del tiempo. No quisiera perjudicarlos en lo que tengan con posterioridad esta sesión, pero creo yo que es una oportunidad de intercambiar una serie de ideas sobre lo que vengo a compartir con ustedes. Voy a tratar de regirme exclusivamente por lo que tenemos programado en función a lo que se me comentó, se me sugirió al momento de conversar con los organizadores de este evento. Aquí tengo un pequeño material que voy a ir compartiendo poco a poco. Después les haré llegar a los organizadores para que ellos a su vez les pueda reenviar, ¿no? O alcanzar lo que voy a ir desarrollando en esta sesión. Muy bien, vamos a comenzar por desarrollar, ojalá que se pueda observar. Sí, doctor, todo bien. Ok, perfecto. Muy bien. Según la temática que se me asignó, debemos comenzar analizando uno de los principios del derecho laboral más importantes que se han ido presentando durante los últimos años. Sobre todo en el marco de lo que viene a ser nuestra realidad laboral peruana, ¿no? Tan alicaída, tan informal, tan desconocedora del mínimo marco normativo que debemos tener en cuenta para hablar de una correcta relación laboral. Tal vez la finalidad de este evento es que ustedes conozcan lo que realmente debe ser lo que exista en el escenario social peruano, ¿no? Más allá de que nuestra triste realidad nos muestre cosas distintas. Ustedes juzgarán, ustedes de repente se formarán algunas ideas, yo vengo acá a plantear la noción básica y a cada uno de ustedes, cada uno de los que aquí están escuchándome esta noche, que son un gran número por lo que veo, me podrán corroborar o tal vez discutir lo que iremos indicando en las próximas horas. A ver, empecemos. El principio de primacía de la realidad. En realidad, todos los principios del derecho laboral son importantes, todos. Por algo son principios, ¿no? Son esas directrices, esas bases fundamentales en los que se asienta una rama del derecho. En este caso, el derecho del trabajo, el derecho laboral o el derecho de la seguridad social, el derecho procesal laboral, etcétera. Todos tienen una base, una serie de principios. El derecho al trabajo no es la excepción. Tenemos los principios generales del derecho que los aprendemos en los primeros ciclos de la carrera de Derecho, para la redundancia, en el curso de introducción a las ciencias jurídicas, en la introducción al derecho, etc. Muy bien. El derecho laboral tiene también una serie de principios muy valiosos que contribuyen a sus objetivos. El derecho laboral, como sabemos, se desprende del derecho civil, se independiza del derecho civil para dar paso a una rama ciertamente contemporánea, que ha buscado eliminar ciertas diferencias que existían allá por la época medieval entre los patronos, ¿no? Los que eran considerados hasta ese momento esclavos, ¿no? Que eran considerados más que personas, objetos, ¿no? Muy bien. Pero para un poco adentrarnos de todo este listado de principios que existen, empezando por el principio de el indubio operario, ¿no? El principio de la norma más favorable, el principio de la condición más beneficiosa, que engloba el principio protector, ¿no? Que es este principio rector del derecho laboral que busca equilibrar, ¿no? Las desigualdades que existen entre el empleador y el trabajador. Como ya de repente ustedes sabrán o recordarán, yo a los estudiantes de
en las universidades en que tengo la oportunidad de compartir un momento de cátedra, siempre grafico la relación laboral como este lapicero de forma vertical, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué. Es simple, una relación laboral tiene una gráfica o una estructura vertical, porque tenemos a alguien que se encuentra por encima del otro. No hablamos de igualdad, es imposible hablar de igualdad en una relación laboral. Pero algunos, sobre todo algunos colegas que están confundidos con lo que se pretende en la cátedra del derecho laboral en las universidades, dan a entender de que toda desigualdad en la relación laboral es falsa, o es mala, o es equivocada, o es abusiva. No hay mentira más grande que esa, con todas las disculpas que merecen a mis colegas docentes o especialistas en la materia. No toda relación laboral que tiene una estructura vertical es mala. De por sí, la naturaleza esencial de la relación laboral, el contrato de trabajo en sí, es vertical, nos guste o no. Por eso existe el elemento subordinación, que ya veremos más adelante. Es ilógico pensar que porque hay una verticalidad en la relación laboral ya existe un abuso. Falso. Y se lo transmito a los estudiantes que quizás estén presentes y que me estén escuchando esta noche. Si en algún momento su docente, su profesor les comenta en clase, o tal vez por ahí se escucha que toda relación de trabajo que tenga esta estructura vertical es abusiva, es totalmente equivocada. Yo con esto quiero empezar aclarando que mi persona no profesa ninguna teoría pro trabajador o pro empleador, ¿no? De hecho, en mi función actual en la magistratura yo procuro tener una noción totalmente imparcial, totalmente equilibrada, y administrar justicia implica darle a cada quien lo que le corresponde. Si le corresponde la razón al trabajador, se la damos al trabajador. Si le corresponde al empleador, pues se la damos al empleador, sin miedo a la crítica destructiva, ¿no? Porque la crítica constructiva siempre será bienvenida. Entonces, en ese escenario, dejamos claro que toda relación laboral, por naturaleza, su espíritu es verticalizado. Lo malo es cuando el empleador, o sea, el que se encuentra en la parte superior de la relación de trabajo, abusa de su posición superior y transgrede o pisotea los derechos del trabajador. Ahí tenemos total razón en decir que esa relación laboral que se dé en ese escenario es totalmente abusiva, arbitraria y merece ser probablemente hasta sancionada. Pero esos son los casos sencillos en donde tenemos claro que existe una relación laboral. ¿Y qué pasa con los contratos que abundan actualmente en estos días, y más aún ahora con la pandemia, donde existe necesidad por tener ingresos, con los famosos contratos de locación de servicios, con los contratos también llamados de servicios por terceros, por contratos de servicios no personales, ¿no? Que son básicamente presentes en el Estado, ¿no? Entidades públicas, ¿no? Los contratos por órdenes de servicios, que en sí no son contrataciones ni siquiera de carácter civil. En su mayoría son contrataciones que surgen de una relación puramente basada en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Pero en el caso de los contratos de locación de servicios sí tienen una fuente normativa civil. Echemos mano de nuestro Código Civil, el artículo 1764, ahí lo vamos a encontrar. Pero, ¿por qué traigo a colación el contrato de locación de servicios? ¿Qué tiene que ver esto, que es un contrato civil, que está en nuestra normativa sustantiva civil? ¿Por qué lo menciono? Porque el principio de primacía de la realidad, como tal, busca en principio proteger al trabajador, como es lógico, ¿no? Como todo principio, a fin de que no sea marginado de los hechos mediante la adopción de algunas figuras jurídicas que disimulen la realidad. Ojo, vamos a proteger al trabajador tratando de evitar que se le margine, que se le haga daño, que se le trate de forma arbitraria. Vamos a evitar eso. Para eso surge el principio de primacía de la realidad.
Y claramente para ciertos sectores de la doctrina, ¿no? Entre ellos lo que menciona el doctor Guerrero Figueroa, buscamos que prime siempre los hechos, la verdad de las cosas frente a las apariencias, frente a los acuerdos formales. Lo que interesa en sí es lo que sucede en la práctica, más de lo que puedan haber convenido o aceptado o establecido las partes. En buena cuenta, si yo tengo acá un contrato, un documento firmado por quien vendría a ser el locador, que es el que presta el servicio, y el comitente, quien es el que recibe el servicio, aquí tengo el contrato. Si pensamos como civilistas, no, si aquí está el contrato, tiene que cumplirse a cabalidad, punto. Pacta sunt servanda. De repente ustedes habrán escuchado eso, ¿no? El principio de pacta sunt servanda, nos han enseñado eso en las universidades, en los quinto, sexto ciclo de la carrera de Derecho. Por lo tanto, este contrato se tiene que cumplir tal como está y no hay nada que lo pueda cambiar. Lo cual también es un poco relativo, ¿no? Porque está por ahí la teoría de la cláusula rebus sic stantibus, ¿no? O re stantibus, ¿no? Que busca hacer algunos cambios contractuales conforme al estado de las cosas actual, ¿no? Yo cuando firmé el contrato civil X, había una situación. Ahora, en pleno 2022, tras una pandemia o durante una pandemia, las cosas cambian, ¿no? Rebus sic stantibus, ¿no? Estando así las cosas. Pero en el ámbito laboral eso no es igual. En el ámbito laboral no interesan las formas, no interesan los documentos, no interesan los papeles que tú hayas firmado, no interesa lo que tú hayas supuestamente aceptado. No importa que tú hayas dicho sí cuando no debiste haber dicho sí. ¿Y saben por qué no importa? Porque lo que realmente prevalece es la verdad de las cosas. Me explico. Si yo tengo acá un contrato de locación de servicios grandote, que así se ha indicado en la parte de arriba, tus datos, los datos del comitente, que vendría a ser quien recibe el servicio que tú prestas, ustedes lo leen, es un auténtico contrato de locación de servicios. No existe duda de que es un contrato de locación de servicios. Pero cuando comienzan a leer el contenido del contrato, se van a percatar que se encuentran algunas cuestiones un poco extrañas, un poco interesantes y discutibles. Por ejemplo, que se condiciona el pago de la contraprestación pactada en el contrato a la rendición de cuentas de los servicios prestados. Se van dando cuenta que en el contrato existe un condicionante para que puedas prestar el servicio. Se van dando cuenta que el comitente se roga la potestad de llamarle la atención al locador porque puede haber incurrido o incumplido tal o cual función. Un momento, ¿eso ya no despierta en ustedes una sospecha de que aquí hay algo raro? ¿De que hay algo que no cuadra? ¿Y saben por qué les digo esto? Porque si ustedes leen el artículo 1764 de nuestro Código Civil, de repente alguien que lo tenga a la mano, sería estupendo, se va a topar con algo bastante interesante. Miren, ¿qué establece nuestro código en ese artículo? Indica algo que a mí en lo particular siempre me ha quedado clarísimo, ¿no? A ver, por la locación de servicios, el locador se obliga sin estar subordinado al comitente. Pero si me condicionas mi pago a que yo cumpla con reportar lo que hice, pero si me condicionas el acceso a cierta información, si el supuesto comitente tiene la potestad de llamarme la atención, ¿esos no son rasgos de subordinación? Entonces, obviamente, ya despierta en nosotros un interés sobre este supuesto contrato de locación de servicios, que ya muy probablemente no lo sea. ¿Qué estamos haciendo aquí sin darnos cuenta? Mientras yo voy ejemplificando lo que les acabo de comentar,
seguramente ustedes ya se dieron cuenta. Estamos aplicando el principio de primacía de la realidad. Estoy haciendo que este contrato, esta forma, este papel, esta formalidad tan simple y sencilla, quede de lado, lo dejemos de lado para dar paso a la verdad de las cosas. Y la verdad de las cosas, ¿qué es en este caso concreto? Que existen rasgos de subordinación. Y si hay subordinación, ¿qué viene a existir? ¿Qué viene a configurarse? Un contrato de trabajo. Por lo tanto, la forma escrita de un contrato civil queda de lado, es desechada, es desconocida, es dejada de lado para pasar a darle el valor que merece la forma real de las cosas. Acá no hay un contrato civil, hay un contrato de trabajo. Otro ejemplo, para que ustedes vayan un poquito dándose cuenta de lo que se busca con el principio de primacía de la realidad. Hoy en día es muy común que nuestros salarios, nuestras remuneraciones que ganamos en nuestros diversos centros de trabajo, pensando en un contrato formal, no en un contrato de locación de servicios, ¿no? Vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no? Si alguno de ustedes ha sido muy meticuloso cuando ha recibido su salario y por ende su boleta de pago, ustedes tendrán que ir a revisar, o les sugiero que revisen muy minuciosamente los conceptos que conforman su remuneración. Probablemente van a encontrar un básico, ¿no? Dependiendo del monto que se haya pactado, ¿no? Ojo que el básico no es igual a la remuneración mínima vital, ¿eh? No confundamos. Un básico de 500 soles, 400 soles, 300, depende de lo que sea una consideración del empleador. Además, va a encontrar algunos conceptos, como por ejemplo, alguna bonificación por producción, de repente alguna bonificación por puntualidad, de repente alguna bonificación por alcanzar metas, de repente algún refrigerio, alguna movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Según nuestra normativa laboral vigente, la remuneración se compone fundamentalmente de dos: bonificación familiar, correcto, Pedro Pariona, ¿no? Es otros conceptos que se van dando, entre otros, ¿no? Diversos, que van cambiando de nombre, que se les va asignando a los diversos trabajadores, ¿no? Según nuestra normativa, y también ya por un estudio profundo de la doctrina y la jurisprudencia, tenemos que la remuneración está compuesta por dos conceptos generales, o dos componentes generales. Si alguien lo sabe, bienvenido sea. Si no me adelanto, son los conceptos remunerativos y los conceptos no remunerativos. Y ustedes se dirán, doctor, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia sustancial es el uso que se le da. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pues al momento de calcular tus beneficios sociales, ya sea en el momento en que te corresponda, por ejemplo, las gratificaciones en julio y diciembre, o al momento de tu liquidación final cuando ceses en el vínculo laboral, como por ejemplo la CTS, la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Entre otras cosas, tenemos que solo se utilizan los conceptos remunerativos. Es decir, si tú ganas, imaginemos, 2.000 soles, es un ejemplo, y solo te consideran 1.000 como concepto remunerativo y los otros 1.000 como concepto no remunerativo, tus beneficios sociales en las fechas que te correspondan y en fechas posteriores, solo se te reconocerá 1.000 soles para el cálculo. ¿Y los 1.000 restantes? No. Lamentablemente es una figura que se ha ido acrecentando durante los últimos años. Ahora, los conceptos no remunerativos no los inventamos nosotros, ni los debería inventar el empleador a su libre albedrío. Los conceptos no remunerativos ya están contemplados en la ley. Por ejemplo, en el artículo 19 y 20 del texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios.
la famosa ley de CTS, ¿no? El decreto legislativo 750. Entonces, si la ley ya considera, ya reconoce los conceptos no remunerativos, ¿por qué es que luego aparecen otros que en teoría no tienen la condición de remunerativos y por lo tanto son excluidos del cálculo de beneficios sociales? El empleador es muy astuto, es muy vivo, ¿no? Y abusa de su poder, abusa de su condición, abusa de su posición en la relación laboral y coordina con sus contadores, con quien resulte pertinente, ¿no? Para hacer lo siguiente, ¿no? Fácil. Vamos a acomodar los conceptos. Vamos a darle algunos nombres que en teoría no sean remunerativos. Eso se suele descartar, ¿no? Conforme a lo que está en el 19 y 20 del decreto legislativo 650, ¿no? Si no está ahí, se entiende que es remunerativo. Pero un momento, ¿qué hacen algunos empleadores? Sabemos que un concepto no remunerativo que compone la remuneración, el salario, tiene como característica fundamental que no sea permanente en el tiempo y que no sea de libre disponibilidad por parte del trabajador, ¿no? O sea, para que un concepto sea considerado remunerativo debe cumplir fundamentalmente dos requisitos: que sea permanente en el tiempo y que sea de libre disponibilidad del trabajador. En buena cuenta que el trabajador puede utilizarlo, gastarlo en lo que mejor le parezca. Si quiere comprar un televisor, se compra el televisor. Si quiere comprar ropa, se compra ropa. Por lo tanto, si un concepto ya está destinado para un fin específico, ya no sería remunerativo. O si no es un concepto, en teoría, que se perciba de forma permanente en el tiempo, tampoco tiene la condición de remunerativo. Eso suele pasar mucho con las bonificaciones extraordinarias, entre comillas, porque se entiende que solo se ganan, solo se perciben bajo ciertas circunstancias, no son permanentes, en teoría. En el caso de los conceptos que supuestamente están destinados para un fin específico, se entiende que tampoco tienen la condición de remunerativo porque no son de libre disponibilidad del trabajador. Esto es lo que más ocurre en nuestra actualidad peruana. Pero, pregunta, una supuesta bonificación familiar, de escolaridad, de producción, cualquier nombre que usted quiera ponerle, ¿realmente siempre será no remunerativo? En el papel está, en la boleta está como no remunerativo, se te considera como no remunerativo. Esta es la forma, el documento, la boleta. Pero ¿qué tal si en el fondo, en el terreno de los hechos, ese concepto que es, por ejemplo, destinado para refrigerio y movilidad, por ejemplo, el trabajador lo cobra y lo gasta como mejor le parezca? Dígame, ¿qué estamos aplicando aquí? El papel dice que es un concepto de cierta naturaleza, por lo tanto, se presume que está destinado únicamente para un fin concreto, no es de libre disponibilidad del trabajador. Pero si al llegado el mes o a fin de mes le pagan, el trabajador cobra y se lo gasta en lo que quiere, pregunta, ¿qué hemos aplicado aquí? ¿Hemos aplicado algún principio? Por supuesto que sí, justamente el que estamos hablando, el principio de primacía de la realidad. Yo he dejado de lado este documento que da a entender que es no remunerativo para darle pase a un reconocimiento justo, un reconocimiento correcto para tal o cual concepto que componga nuestra remuneración. Ahí tienen ustedes otra forma de aplicar el principio de primacía de la realidad. Pero el más común, ¿no?, es en los casos de los contratos civiles. Voy a hablar en general, no voy a hablar solamente de locación, porque la gente se incomoda. Doctor, no solamente hay locación, esto es cierto, sobre todo en el Estado, ¿no? En el Estado hay diversidad de contratos que no tienen la condición, en teoría, de contrato de trabajo. Pero si comenzamos a examinar el fondo del asunto, nos vamos a topar con situaciones realmente evidentes
de que estamos ante una relación laboral. Ya me ha pasado. Y esto es algo muy cotidiano, porque el Perú es uno de los países donde más existe informalidad laboral. Hasta antes de la pandemia se hablaba de un 70% de informalidad laboral. Con la pandemia se hablaba de que había llegado hasta un 85% de informalidad. Y a pesar de eso, yo diría que es más. ¿Cómo que más, doctor? Porque se considera formal aquel aquel empleador que tiene a sus trabajadores en planilla, que les paga sus beneficios sociales, que les ha hecho firmar contrato de trabajo, que tiene sus boletas de pago, pero ¿eso automáticamente lo vuelve un empleador formal? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque habría que revisar si los contratos que les has hecho firmar a tus trabajadores, que te ha permitido luego inscribirlos en planilla, con el que le estás pagando los beneficios sociales, con el que tenemos una posibilidad de tener una relación estable con el trabajador, ya estamos realmente ante un empleador formal. Lo más seguro es que no. Es por eso que, más allá de la cifra estadística muy acertada que nos ha compartido Arturo, ¿no? Arturo Marcelo Casanova, del 76.8% actualmente, lo ha sacado el INEI según lo que él veo acá, que nos ha compartido, ¿no? Tenemos una cuestión que el INEI y que el contexto estadístico no observado, porque considera formal al empleador que cumple lo que les dije hace un momento: planillas, contratos, boletas, pago de beneficios, etc. Pregunta: ¿y aquellos que te hacen firmar un contrato de trabajo? Eso es un contrato laboral, ahí no hay nada que discutir. Pero un contrato que no te corresponde, por ejemplo, te hacen firmar un contrato de suplencia cuando no corresponde aplicar un contrato de suplencia. Por ejemplo, un empleador que te ha hecho firmar contrato, que te tiene en planilla, que te paga beneficios sociales, pero no cuida las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Eso no es informalidad, acaso? ¿Eso lo toman en cuenta las estadísticas? ¿Eso lo valora el Estado? No, señores. La formalidad se mide únicamente por tener ciertos estándares mínimos, pero no todos. Por eso creo yo que más allá de lo que arrojen las cifras, nuestra realidad es esa. Dentro de la supuesta formalidad, tenemos informalidad. Y eso no lo digo yo, eso lo saben de repente ustedes que trabajan, ¿no? Que están dentro del mundo laboral o el mercado laboral. ¿Acaso alguna vez ustedes no les han dicho: oye, ven, firma tu contrato, cuando se les olvidó hacerte firmar el mes anterior y quieren llenar un vacío de trabajo sin contrato, sabiendo que nadie puede elaborar un solo día sin contrato, y quieren tapar su error, tapar su omisión, y te hacen firmar con fecha retroactiva? ¿Eso no es informalidad, doctores, amigos, colegas, personas en general? Es informalidad. Correcto, Iván. Tema de tesis. ¿Qué hacer, Pedro, ante la informalidad? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Pedro Pariona. ¿Qué hacer ante la informalidad? Si me preguntas a mí, en principio, desde mi tribuna lo que me queda es seguir administrando justicia para corregir las omisiones y deficiencias que tienen lamentablemente la mayoría del mercado laboral peruano. Ahora, si tu pregunta fuera: ¿qué haría usted, doctor, si es que estuviera en el poder y tuviera la posibilidad de tomar decisiones? Quizás podría mover el aparato estatal en beneficio o en trata de lograr al menos un avance en la formalización laboral. Una posible salida sería utilizar los medios de comunicación masivos para fines de instrucción y motivación para la formalización. ¿Acaso ustedes recordarán o saben, o alguna vez, de repente, a ver, corríjanme, han escuchado en algún medio de comunicación que se fomente la formalización laboral? A ver, ¿alguno de ustedes recuerda que SUNAFIL haya publicado en el canal del Estado o un canal privado incentivando que el empleador se formalice laboralmente? Por último, ¿alguna vez ustedes han escuchado lo que
implica como facultades de SUNAFIL? ¿Saben cuáles son las facultades de SUNAFIL? Estoy seguro que muy pocos lo sabrán, o casi ninguno. ¿Acaso ustedes saben qué hacer cuando hay alguna cuestión de informalidad en tu centro de trabajo? Probablemente haya un temor en ir a quejarse, ir a denunciar, porque sabes que al día siguiente ya tienes tu puesto de trabajo ocupado por otra persona. Entonces, obviamente hay mucho por hacer. El Estado no promueve la formalización laboral, doctores, colegas, amigos. Las autoridades no promueven proyectos de ley o leyes, por último, que realmente motiven a la formalización. Y más bien lo que están haciendo es incentivar la precarización laboral. Eso es lo que están haciendo. Hay formas, obviamente, ¿no? No va a ser como ese caso de los contratos CAS, ¿no? Del Estado, que el tribunal ha terminado declarando inconstitucional, aunque me quieran matar los que estén aquí presentes, de forma acertada. Porque una ley no se hace al caballazo, doctores, colegas, amigos, estudiantes en general que me están escuchando. Un proyecto de ley de esa envergadura involucra una preparación y un estudio profundo presupuestal, social y económico. Eso hicieron cuando promovió la ley 31131, que finalmente el TC declaró inconstitucional. No. El Ejecutivo, obviamente, dentro de sus facultades y tratando de buscar un equilibrio presupuestal, se fue al tribunal, que es el árbitro frente a los conflictos de los poderes del Estado, del Ejecutivo y el Legislativo, y finalmente le dio la razón, en parte, al Ejecutivo. Eso pasa cuando no tenemos, si bien existe una separación de poderes por disposición constitucional, no tenemos una comunicación institucional. Aquí nadie quiere sobreponerse sobre otro. Lo que queremos es conversar. Lo que queremos es ponernos de acuerdo para que, de forma conjunta, podamos arribar a conclusiones, a proyectos, a ideas en beneficio de la población. Pero no al caballazo, pues. No a rajatabla. No a lo que salga. No medidas populistas. Yo cuando he conversado esto con mis colegas o mis alumnos, doctor, pero ¿cómo va a decir eso? Pero yo acaso estoy diciendo algo que va totalmente en contra de la lógica y lo que dispone nuestra Carta Magna. Que esta Carta Magna no sirve, si no te gusta, lamentablemente, pues habrá que promover una reforma, pero mientras eso no suceda, esto está vigente y hay que cumplirlo. Si nos gusta o no, es otra cosa. Eso sería ya cantar de otra historia. Pero mientras tanto hay que cumplirla, hay que respetarla, porque esto es lo que garantiza tu tranquilidad en familia. Es lo que garantiza que en este momento estés escuchándome, con internet, con la posibilidad de comunicarte. Partamos de ahí. Pero claro, como le decía, no se promueven cosas importantes. ¿Qué se promueve? La informalidad. Y le voy a dar un ejemplo. Se promueve también desconocer derechos laborales. ¿Quieren un ejemplo clarísimo? ¿Qué pasó hace un par de años con la ley que modificó el régimen laboral agrario? Un régimen que tiene años, que supuestamente era excepcional y transitorio, se ha venido prorrogando años tras años. ¿Y qué hace? Reducir conceptos, reducir remuneraciones, reducir derechos laborales, menospreciando la dignidad del trabajador, pese a que la Constitución lo prohíbe. ¿Qué estamos haciendo por eso, doctores, colegas, amigos? Nada. Ahora, ustedes obviamente tratan de venir a buscar alguna fuente de conocimiento en ese tipo de actividades o sesiones académicas, ¿no? Me han invitado y a mí me encantó la idea de compartir. No sabía que con tanto público, pero es mejor, ¿no? Yo siempre digo, cuando hay mucha gente me emociono, cuando hay poca gente estoy triste. Ya que tenemos bastante auditorio, hay ideas que van fluyendo, pero creo que todos nosotros, todos, sin excepción, podemos contribuir de alguna manera a mejorar en algo, aunque sea el ámbito laboral.
No voy a dar nombres, pero en un momento conocí a un gran profesional del derecho laboral, un gran profesor universitario, profesor principal de una universidad pública, una persona admirable, ¿no? Yo he leído sus libros, es un tipo realmente para sacarse el sombrero. Bueno, aparte, hizo su negocio, su empresa, ¿no? Se dedicaba a X rubro, y un día me encuentro con un colega, un amigo, que por coincidencias de la vida tenía un familiar que estaba trabajando en esa empresa, cuyo dueño, cuyo accionista principal era este profesor. Un laboralista que te explicaba todo el derecho laboral, los principios, protector, vamos a acompañar a mejorar las relaciones laborales en el Estado, en el Perú, todo tiene que cambiar. ¿Ustedes creen que les pagaban sus beneficios sociales a esos trabajadores? Qué irónico, ¿no? Qué contradictorio. Lo que se dice en clase, lo que se habla en una sesión de clase, en un aula de clase, a lo que se aplica en la realidad. Porque claro, acá preferimos lucrar, pues, ¿no? Si bien una empresa es eminentemente lucrativa, porque para eso se constituye, para generar ingresos, para generar utilidades, se la gran verdad, ¿no? Eso no puede ser sinónimo de abuso, no puede ser sinónimo de incomodidad hacia el trabajador. Ojo, yo no digo que todo sea el trabajador, porque ustedes me juzgarán. Así como hay, ¿no?, pésimos empleadores, terriblemente pésimos, también hay pésimos trabajadores, ¿o no? ¿Acaso no hay trabajadores que le roban a sus empleadores? ¿Acaso no hay trabajadores que le fallan a sus empleadores, dándole información reservada a terceros? ¿Acaso no hay trabajadores que les roban sistemáticamente a sus empleadores? Obviamente que sí. Hemos querido idealizar de que el malo de la película siempre será el empleador. Falso, señores. Y repito, mi persona no profesa ninguna teoría pro trabajador o pro empleador. Yo siempre mantengo mi línea imparcial e intermedia y concedo, reconozco lo que corresponda a cada quien. Si me toca criticar al trabajador, lo haré. Porque tampoco me parece justo que tratemos de satanizar a los empleadores como si los trabajadores no cometieran errores, no transgredieran los derechos de los empleadores, o acaso en la relación laboral solo tiene derechos el trabajador. Si somos abogados, hemos estudiado el acto jurídico, ¿no? Hemos estudiado el contrato, ¿no?, conforme al Código Civil. ¿Y qué fue lo primero que nos enseñaron? El acto jurídico involucra, el contrato involucra dos partes. Y si es un contrato de prestaciones recíprocas, ambos tienen derechos y obligaciones. En el caso del contrato de trabajo, ¿es un contrato de prestaciones recíprocas? Por supuesto que sí. Porque yo soy el trabajador, me obligo a prestar un servicio, a desplegar mi esfuerzo físico, mental, y a cambio recibo, ¿qué? Una remuneración. Y viceversa en el caso del empleador. Me obligo a pagar una remuneración, pero a cambio recibo una prestación de servicios de calidad, no cualquier prestación de servicios. Eso le digo, no satanicemos ni a los trabajadores ni a los empleadores. Cada caso es puntual. Hay empresas que se han visto afectadas tremendamente por robos sistemáticos y descarados de malos trabajadores. Y viceversa. Hay trabajadores que han sido dañados económicamente de forma escandalosa por malos empleadores. Y en pandemia ni qué decir. Gente que se quedó sin una fuente de ingresos por un mal manejo empresarial. Pero a pesar de que suene un poco raro o absurdo, han habido unos cuantos empresarios que, a pesar de las deficiencias, han logrado mantener a flote sus pequeñas empresas o sus empresas y pagar los derechos
laborales a sus trabajadores. ¿Son la minoría? Sí, pero hay. ¿Acaso el empleador no tiene derechos? También tiene derechos. ¿Qué nos enseñan a nosotros en las universidades los que hemos llevado la carrera de Derecho? ¿El curso se llama Derecho del Trabajo o Derecho Laboral o se llama el Derecho del Trabajador? ¿Qué nos enseñan? ¿Nos enseñan Derecho Laboral, Derecho del Trabajo o nos enseñan el Derecho del Trabajador? Porque si todo es el trabajador, pues mejor que el curso se llame Derecho del Trabajador, ya no Derecho Laboral, ya no Derecho del Trabajo. ¿Correcto? Bien, ahora, volviendo al tema en sí, el principio de primacía de la realidad, ojo, es un principio que tiene una connotación principalmente para ser aplicado por el trabajador. Pero, ¿puede ser invocado por el empleador? Por supuesto que sí. No hay ninguna prohibición. Repito, son principios del derecho laboral. No son los principios del trabajador. Ojo. Ojo. Entonces, pensémoslo bien. Algunos creen que todo esto es a favorecer al trabajador. No, un momento. Lo que buscan los principios es sentar las bases del derecho laboral, que tiene como idea principal eliminar o, en todo caso, mantener una relación laboral estable. Busca normalizar la relación laboral. Y frente a un abuso o una arbitrariedad del empleador, entran a tallar para solucionar los conflictos. Pero claro que pueden ser invocados por el empleador. No hay ninguna prohibición. El problema, reitero, es que tenemos todavía una dificultad para entenderlo. Nos parece imposible, porque tanto tenemos metido en la cabeza que el mal de la película siempre va a ser el empleador. Falso. Cada caso se analiza de manera pormenorizada, de forma concreta. Si eres empleador, pues haz las cosas bien. Ejerce tus derechos, producto de la subordinación, poder de fiscalización, poder de dirección y poder de sanción. Que no te tiemble la mano si tienes que sancionar a un trabajador, obviamente debidamente comprobada una supuesta falta. Algunos de ustedes en algún momento, de repente me lo pueden hacer saber por el chat, lo voy leyendo, ¿ha escuchado del derecho a despedir? Del derecho a despedir. Parece fuerte, ¿no? Derecho a despedir. O sea, hay alguien que tiene la facultad intrínseca, la potestad libre de despedir a alguien, de restringir el derecho constitucional al trabajo de otro. ¿Alguna vez hemos entrado a analizar a fondo esto? ¿Que parece tan superficial, tan contradictorio? Por supuesto que sí, doctores, colegas, amigos. Hay doctrina sobre el derecho a despedir. Obviamente, siempre y cuando se circunscriba a lo que la ley permite para que sea un despido justificado. Ojo, estoy hablando del derecho a despedir de forma justificada. Porque si vamos a hablar del derecho a despedir de forma arbitraria, eso es totalmente contradictorio. Eso no es un derecho, una prohibición más bien. ¿Correcto? Hay que tener ahí en cuenta que me refiero al derecho a despedir de forma justa. Y para que un despido sea justo hay que invocar un supuesto de causa por capacidad o de causa por conducta del trabajador. Si no, ese despido es arbitrario. Pero bueno, ya que por ahí hablaban de los temas de tesis, pues tienen ahí otro tema que les pueda interesar. Bien, vamos a compartir ahora otra diapositiva para que ustedes puedan hacer la hilación correspondiente. ¿No? Por ahí voy viendo algunos comentarios que están indicando, ¿no? En el caso de la pena privativa, claro, eso es una posibilidad de extinción de la relación laboral.
pero tiene que ser una condena de pena privativa efectiva y tiene que ser una sentencia consentida o ejecutoriada, ¿no? Si es una sentencia que todavía no tiene esa condición, no puedes utilizarla como un argumento para no despedir, sino para extinguir la relación laboral, que no es lo mismo. Se confunde mucho. De hecho, el despido es una forma de extinción. Estamos hablando de continente contenido, ¿no? Una especie de género, perdón, una forma de género-especie, ¿no? Bien. A ver, vamos ahora a analizar los elementos de la relación laboral o del contrato de trabajo. Aquí hay que tener presente lo que se considera un contrato de trabajo. Yo en lo particular trato de ser lo más concreto para que ustedes puedan ir entendiendo, para que puedan ir conociendo toda esta temática tan amplia que nos podría tomar muchas horas, ¿no? El tiempo es corto, se me ha asignado una importante temática, pero lamentablemente no contamos con tanto tiempo, ¿no? A ver, cuando hablamos de relación o contrato de trabajo, debemos de inmediato traer a colación tres elementos, ¿no? Tres elementos que podrían ser tranquilamente los suficientes para comprender que estamos ante una relación laboral y no una relación de índole civil, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que mayormente hemos ido encontrando, vamos a decirlo así, en nuestro mercado laboral peruano, ¿no? Yo me sumo a eso porque particularmente creo que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Hay mucho por hacer. Pero lo importante es que ustedes se queden con las ideas y por ahí a alguien le nace el deseo de investigar, buena hora, ¿no? Por ahí alguien leí que dijo, vamos a un tema de tesis. Perfecto, perfecto, muy bien. Eso es lo interesante. A ver, veamos. Vamos a compartir pantalla. Segundo. Ahí está. Ah, ahí está. A ver, para un poco contextualizarnos antes de pasar al tema de lleno, ¿no? El tema de fondo. Esto es un esquema que refleja lo que se considera una contratación laboral o lo que nos permite concluir que estamos frente a un contrato de trabajo. ¿Correcto? Es un resumen muy corto, porque hay mucho más que pudimos haber indicado, pero atendiendo al tiempo y a lo que se pretende, he tratado de plasmarlo de esa manera, ¿no? En el ámbito laboral tenemos una contratación de índole directa y una contratación de índole indirecta, ¿no? En el caso de la contratación directa, a su vez, tenemos una clasificación de contrato a plazo indeterminado, de contrato a plazo fijo o sujeto a modalidad, que es lo mismo, el contrato a tiempo parcial o part-time, ¿no? Y por el otro lado tenemos ya la era pues, la digital, ¿no? Los tiempos actuales, ¿no? Pues el teletrabajo, aunque ya te hace una mayor cantidad de años,
2013, la ley 30.036, y el trabajo remoto, que ya, bueno, todos conocemos desde el año 2020, ¿no? Estas son fórmulas de contratación directa. ¿Por qué? Que un empleador se entiende directamente con un trabajador y viceversa. No hay intermediarios, no hay participantes adicionales, no hay nadie más que tú, trabajador, y tú, empleador. Listo. Más allá de la forma en que tú desarrolles tu función, ya sea de manera directa o ya sea de manera con el uso de los medios de tecnología, finalmente te entiendes directamente con el empleado. En el caso de la contratación indirecta hay una situación distinta. Ahí tenemos a dos grandes categorías que recientemente incluso se ha modificado en el caso de la tercería con un decreto supremo, su reglamento, ¿no? Tenemos a la intermediación y la tercerización laboral, que para mí debería ser lo mismo. Debería estar regulada por una sola norma, debería unificarse y aclararse que realmente estamos ante lo mismo. Ya eso de labores especializadas, de conocimiento particular, en el caso de la intermediación, para mí ya quedó desfasada hace mucho tiempo. Para mí es lo mismo. En el fondo es lo mismo, de la misma naturaleza. ¿No? ¿Por qué es indirecta? Porque aquí sí hay un tercero, hay un intermediario, ¿no? Hay un triángulo, imaginemos un triángulo, ¿no? En la que participan tres extremos. La empresa principal, ¿no? La empresa usuaria, principal usuaria, la tercerizadora o intermediadora y el trabajador propiamente dicho, ¿no? Entre la tercerizadora y la principal hay una relación de índole civil, y entre la tercerizadora y el trabajador una relación de carácter laboral, y este trabajador es destacado, derivado hacia la empresa principal o usuario. Bueno, ese invitado Ríos, no tengo su nombre especializado, no es en la tercerización, justamente por lo que acabas de preguntar, es que sigo diciendo que es lo mismo. Justamente por eso sigo pensando que es lo mismo. Porque hay una confusión, en el fondo, viene a ser exactamente lo mismo. La especialización en temas puntuales es intermediación. La especialización en temas generales es tercerización. Pero en el fondo, la especialización, o asuntos especializados, viene a ser una forma también de tercerizar algo especializado que de repente no está bajo la experiencia o el conocimiento de la empresa principal. Pero en el fondo, repito, es lo mismo, pues. Estás tercerizando, estás liberando una determinada parte del ciclo productivo de la empresa a otra empresa. Por eso digo que eso se podría solucionar tranquilamente unificando esos conceptos, estos criterios. Se confunde la gente. Hace poco salió un decreto supremo que establecía que la labor principal de una empresa no puede ser tercerizada, lo cual ha sido sinónimo de diversas posiciones, a favor y en contra. Los que están a favor dicen que no es posible tercerizar la función o labor, o en todo caso, la dedicación principal de una empresa, porque eso podría generar una disminución, una precarización laboral, porque habrían dos personas haciendo la misma función, pero una ganando más que la otra, ya que las tercerizadoras por naturaleza suelen ganar mucho menos, los trabajadores, ¿no? De las tercerizadoras, perdón, suelen ganar mucho menos que un trabajador en la empresa principal. Eso hace, por ejemplo, Telefónica. Telefónica es una empresa inmensa, incluso transnacional, ¿no? ¿Y qué hace? Se crean empresas pequeñas, tercerizadoras, para que brinden servicios a Movistar o a Telefónica. Pero un trabajador de esa empresa pequeña no gana lo mismo que un trabajador que sí labora directamente para Movistar o Telefónica, como se llama actualmente. Eso es lo que se busca al indicar que no se debería
tercerizar la labor principal de la empresa. En este caso, la empresa Movistar, Telefónica, les he dado el ejemplo. Otros dicen que eso no se podría generalizar, porque si bien hay algunos casos que lamentablemente eso sucede, eso es como que metamos a todos en el mismo saco, lo cual no es justo. Es lo que indica la otra posición, ¿no? Más bien eso ha generado más fuentes de trabajo, dicen por ahí los que defienden la posición de que está mal haber restringido la posibilidad de tercerizar la labor principal de la empresa, ¿no? Da más fuente de trabajo, da más posibilidades de generar una relación laboral con ingresos para el trabajador, que también ayuda a descargar las funciones de la empresa principal. Ahí Doris Otero nos comenta que también hay empresas mineras y muchos más, estimada Doris, que suelen hacer esto, ¿no? Buscan precarizar. Y lo peor es que hay veces que las empresas grandes, mineras, petroleras, de telefonía, lo que hacen es generar contactos para crear estas pequeñas empresas con la finalidad de evadir pagos de beneficios laborales como corresponde, conforme a derecho. Porque con una IRL, ¿no? Una MIPE, son conceptos mínimos que tienes que pagar en beneficios laborales. Sale más rentable, entre comillas, ¿no? Sí, son muy abusivas, estimada Rina, las petroleras. Todas las empresas grandes hacen esta creación, ¿no? Crean empresas pequeñas bajo modalidades que no exigen mayor pago de beneficios laborales, ¿no? Se aprovechan de eso y les conviene crear más empresas de esas pequeñas, reducir sus costos para tener mayores ganancias, generar mayores utilidades para las empresas usuarias. En fin, nos podemos pasar hablando horas de horas sobre esta temática, pero son formas de contratación laboral. ¿Por qué? Porque existen los 3 elementos que ya mencionaron ustedes en su momento. ¿Cuáles son esos elementos tan importantes? La prestación personal, la remuneración y la subordinación. Doctor, de los 3, ¿cuál es más importante? En realidad los 3 son importantes, pero hay uno que es determinante. ¿Cuál es? La subordinación. Porque ese elemento es el que va a hacer la diferencia entre un contrato de carácter civil y un contrato de índole laboral. Y entonces, doctor, ¿cuáles no son contratos de trabajo? Por ejemplo, estos, ¿no? Aunque en el caso de las modalidades formativas ahí habría que hacer una precisión por una modificación reciente, y ya los están considerando como, no como contratos de trabajo, pero sí como experiencia laboral, que es diferente, ojo. Una cosa es que te reconozca como contrato de trabajo y todo lo que eso significa, ¿no? Planillas, beneficios sociales, etcétera, etcétera. Os hago la precisión desde ahora, ¿no? No es un contrato de trabajo. Lo que ha hecho la norma, que se ha publicado hace poco, es reconocer como experiencia laboral. Aunque en el fondo, para mí, es contradictorio, porque si estás reconociendo experiencia laboral, es como aceptar que el practicante es un trabajador. Y por lo tanto merece todos sus beneficios sociales. Si preguntaban por temas de tesis, ahí tienen otro. Sería interesante. Los verdaderos objetivos de esa norma. Veamos. Pero si lo vemos desde el otro lado, ¿y cómo quedaría el que sí ya es profesional, tiene experiencia? O sea, debe tener la misma condición que alguien que recién está egresando de la universidad o de su instituto, ¿no? Y que se está incorporando e insertando al mercado laboral y automáticamente puede ser considerado un trabajador. Bueno, ahí está la discusión en la palestra. Ya será cuestión de examen por cada uno de ustedes. En cuanto a los demás que están en la parte superior de esta lámina que estoy compartiendo, pues los servicios no personales, los servicios por terceros y los recibos por honorarios, también ahí me faltaría agregar las órdenes de servicios, son figuras de contratación que mayormente se presentan en el Estado, en entidades públicas.
no hay tanto en el ámbito privado, es muy raro. Lo que sí hay en el ámbito privado son los contratos de locación. Eso sí es fijo porque el Código Civil, bueno, es una norma aplicable para todo tipo de sector, ¿no? Pero no son contratos de trabajo. En alguna oportunidad escuché a un colega decir, bueno, a un patrocinado de un colega decir, señor, ¿y cuál era su régimen? Bueno, mi régimen era el contrato de locación de servicios. O algún día por ahí, alguna colega, no, el patrocinado tiene el régimen de recibos por honorarios. Me quedé pensando, ¿y cuál es ese régimen laboral? Porque hasta donde sé, no existe. Son contratos civiles, contratos en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pero no son contratos de trabajo. Que alguno de estos se pueda luego convertir en un contrato de trabajo es otra historia. Es otra historia. Y ustedes podrían aplicar el principio que hemos estudiado hace unos cuantos minutos para concluir si en verdad es o no un contrato de trabajo. Por ejemplo, imaginemos una contratación, de servicios no personales. Aplicando primacía de la realidad, yo puedo dejar de lado este contrato que aquí puedo decir grandote, contrato de servicios no personales, lo puedo dejar de lado para tratar de reconocerle un contrato de trabajo como corresponde. Vía, muy bien Pedro, muy bien César, Sarnaqué, vía desnaturalización. Estimado César, si hubiera lo que tú mencionas, ¿no? Si se simula una adjudicación de menor cuantía, cumpliendo los elementos, se podría concluir que existió un contrato de trabajo. La respuesta es sí. Ojo, y yo te estoy respondiendo en función a tu pregunta de si podríamos invocar los tres elementos frente a una adjudicación de menor cuantía en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La respuesta es sí. Ahora, si tu pregunta es ¿qué régimen me tocaría? ¿Cómo haría para ejecutar eso? Es otra historia, porque no es nada fácil. Ejecutar una sentencia laboral contra el Estado no es nada sencillo. Es muy complejo, porque ahí hay que buscar una plaza presupuestada, una plaza vacante, una plaza que te permita poder incorporarte a esa institución pública. No es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Formas hay, pero claro, eso involucra ya un análisis un tanto más complejo que por cuestiones de tiempo, lamentablemente no podemos profundizar, ¿no? César pregunta si podría ser como GT6, por supuesto, siempre y cuando cumplas un año de servicio de forma ininterrumpida, si es que fuera 276. Si fuera 728, que también hay aplicable a entidades del Estado, en realidad sería a partir de 3 meses, el periodo de prueba, tan hablado, ¿no? Muy bien, Pedro, correcto, la ley 24041, ¿no? Me ganaste, y creo que César también la conoce, ¿no? Así es, César, si tú laboras por más de un año de forma ininterrumpida, pues ampararte en el artículo 1 de la 24041, norma recientemente restablecida en su vigencia porque fue derogada, de una forma un poco, no sé, tal vez anecdótica, ¿no? Por una ley, luego aparece otra ley que restablece su vigencia. Digo, eso solamente pasa en el Perú, ¿no? Eso solamente lo tenemos acá, ¿no? En fin. Sí, así es, César, pero ya le restablecieron su vigencia, la ley actualmente está vigente nuevamente, ¿no? Nuevamente vigente, en fin, bueno, cosas de nuestros queridos padres de la patria, pues obviamente se pueden amparar. Ahora, ¿y qué pasa si hay cortes, como hacían hace años algunas entidades para evitar que el empleador o que el trabajador logre alcanzar el año? Bueno, la Corte Suprema sacó un precedente vinculante que al parecer habría sido dejado sin efecto, pero no me queda tan claro. Es el precedente que hace referencia a las famosas interrupciones tendenciosas. O sea, aquella interrupción destinada
a evitar que se logre alcanzar la protección del artículo 1 de la 24041, ¿no? Es obviamente bastante complicado a veces demostrar que hubo una intención de querer evitar eso, ¿no? Hoy en día las entidades públicas ya se cuidan bastante, ¿no? Y a raíz también de que hace, pues, no mucho tiempo, menos de un año, salió, pues, la ley 31.131, ¿no? Que dicho sea de paso, aquí tengo la norma, y que luego, pues, nuestro Tribunal Constitucional, insisto, de forma acertada, aunque cueste aceptarlo, declaró inconstitucional casi en todas sus normas, ¿no? Salvo el primer y tercer párrafo del artículo 4, ¿no? Y la, me parece, última disposición complementaria modificatoria, ¿no? La única, perdón, ¿no? Esos quedaron subsistentes, ¿no? De ahí, todo lo demás fue declarado inconstitucional por el tribunal en el expediente 13/2021 PITC. Pregunta, ¿eso es correcto? Doctores, ya el tribunal lo ha dicho. La gestión de recursos humanos es una facultad del Ejecutivo, no tiene por qué meterse el Legislativo. En todo caso, hagamos un trabajo conjunto, pero no único. Pues. No le quitemos una facultad constitucional a un poder del Estado para tratar de rogársela a sí mismo, como es el caso del Ejecutivo. ¿Correcto? A ver, Clever nos pregunta, en el 728, ¿cuál es el plazo para tener en cuenta para que un trabajador se vuelva interminado? 3 meses, estimado Clever, es el periodo de prueba. Ojo, 3 meses es el periodo en el que tú, en teoría, no tienes estabilidad laboral. Por lo tanto, una vez superados los 3 meses, tienes la posibilidad, tienes el derecho de, si eventualmente te restringen tu derecho a la estabilidad, a buscar tutela jurisdiccional. En este caso, acudir al Poder Judicial para eventualmente buscar una reposición o una indemnización por despido arbitrario. Antes del tercer mes, lamentablemente el trabajador es vulnerable, está a dispensas del empleador. Eso no quiere decir que durante esos 3 meses no tengas derecho a nada, como que hay algunos empleadores que lo hacen, aprovechando, sabiendo que durante esos 3 meses no hay estabilidad, no hay protección contra el despido arbitrario, hacen y deshacen con los pobres trabajadores. Los contratan como locación de servicios y recién superado el tercer mes, los pasan a planilla o los contratan vía una modalidad laboral. Son tácticas, técnicas cuestionables por donde se le mire del empleador. Porque pareciera que esos 3 meses, cuando sale tu certificado de trabajo, es como que no los hubieses laborado. Perdiste 3 meses que se acumulan para tus beneficios sociales. Perdiste 3 meses de aportaciones al sistema de pensiones que hayas elegido. Perdiste 3 meses de experiencia laboral. Eso es lo que sucede. Pedro Pariona dice, en el régimen 276 es muy diferente. Yo diría que diferente, no muy diferente, estimado Pedro, porque en el régimen 276 también tenemos desnaturalización, solo que el plazo se extiende, ¿no? Para poder aplicar la 24041, un año. Podemos decir que a partir de ese tiempo yo ya podría solicitar tutela para ya sea una reposición o una indemnización. Lo que no sería posible, ¿no? Así es, estimado Pedro, un año, un día, es entender que yo no pueda, por ejemplo, al 4.º mes demandar el reconocimiento del vínculo laboral. Si yo soy un trabajador 276, estuve 5 meses, me sacaron, pero yo fui locador de servicio durante esos 5 meses, ¿quiere decir que yo no pueda pedir nada por esos 5 meses? Claro que puedes pedir. No podrás pedir reposición, no podrás pedir indemnización, pero sí podrás pedir reconocimiento de vínculo laboral. Y ustedes dirán, ¿tanto por 5 meses? Señores, el que está en la ONP
en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿ustedes saben lo valioso que serían esos 5 meses para alcanzar los 20 años o lo que corresponda y poder lograr una pensión de jubilación? ¿Saben lo valioso que podrían ser esos simples, sencillos y casi insignificantes 5 meses para una persona que esté buscando lograr obtener una pensión que le permita subsistir sus últimos años de vida? Parece mentira. Es como que, no, que son 5 meses, no significa nada. Doctores, 1 mes es valioso. Imagínense 5. Lo que pasa es que solamente nos centramos mentalmente en que para poder obtener la reposición o la indemnización, 1 año, 1 día. Pero ojo, un momento, ya, eso es para la reposición y para la indemnización, pero ¿y para otros fines, como por ejemplo el reconocimiento de aportes previsionales? Díganme ustedes, ¿eso no es también valioso para un trabajador que esté próximo a cesar, a jubilarse? Bien. Gladys Quito nos dice, yo fui CAS desde el año 98 hasta el 14 de diciembre del 2005. Y, ¿qué dice? Y de ahí entré a ocupar la plaza de una fallecida, como le digo. Estimada Gladys, en principio te hago una precisión. No creo que sea así porque el contrato CAS recién aparece en el año 2008. No puede ser en el año 98. No existía el CAS en ese año. En realidad recién aparece en el año 2008 y se ha extendido hasta la fecha, ¿no? En el año 2012 salió una ley de eliminación progresiva del CAS. Falso. Hay más contratos CAS que se eliminan, que en realidad se hayan eliminado. O sea, hay más contratos CAS que en vez de eliminar, ¿no? O sea, es mentira que sea una eliminación progresiva. Sale de ley 31.131 y en vez de expulsarlo, bueno, el tribunal dice, no, corrijamos un terrible error y lo expulsa casi en su totalidad la norma. O sea, es obviamente muy distinto, ¿no? El tema de las plazas de los fallecidos es evidente, porque si fallece, queda vacante, ¿no? Ya el empleador tendrá la posibilidad de determinar cómo la va a llenar esa plaza, cómo la va a ocupar. La mayoría de veces es para cumplir una orden judicial. O sea, hay tantas órdenes judiciales que están pendientes de ejecutarse, que están esperando el momento en que aparezca la oportunidad para, ¡pum!, colocar a alguien en esa plaza, ¿no? Ahí está Janet Goncalves. Ella cuenta ahí, ¿no? Ella fue SNP, o sea, Servicios No Personales, desde el 2006 y en el 2008 pasa a CAS. Correcto. Esa fue la lógica. Muchísimos trabajadores habían sido locación o servicios no personales y en el 2008 que llega el CAS, los pasan al régimen de contratación administrativa de servicios. La pregunta es, ese pase, ese tránsito, implicaba lo que en un primer momento se conocía como novación contractual, o sea, estamos cambiando los términos contractuales de forma concertada, de forma conjunta, de forma adecuada entre los dos. Correcto, Marisol Murillo. Muy bien. Esto en realidad es una simulación, porque el tránsito de un contrato civil tan perjudicial como era el SNP, Servicios No Personales, o el de locación de servicios, a un contrato un tanto más beneficioso que el que tenían, era una necesidad. Y no era una necesidad, doctores, colegas, amigos, de las entidades públicas propiamente dicho. Era una necesidad del Estado. Porque si ustedes recordarán, ¿correcto? En ese tiempo estaba de por medio la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos nos puso una condición. Si quieren que firmemos el tratado, me regularizan eso. Ustedes son un país endeudado hasta decir basta, porque habían miles de demandas
de desnaturalización de contratos civiles, de contratos de servicios no personales. Miles, que generaban un gasto terrible para el Estado. Como ustedes en el lado de Estados Unidos. Pensemos en que son dos personas. ¿Usted contrataría con alguien que está endeudado en Infocor? ¿A usted le generaría confianza a alguien que está acostumbrado a deberle a la gente y te pide un préstamo dinerario? ¿Tú le prestarías? Obviamente que no. ¿O sí le prestarías? Sabiendo que está endeudado, sabiendo que está en Infocor, sabe que le debe a Titirimundo. ¿Usted le prestaría a esa persona? Obviamente que no. ¿Qué voy a contratar con alguien que no me da garantía de estabilidad, no me da garantía de un bienestar común, conjunto de ambos países? Entonces, como no querían que se nos vaya el TLC, muy bien. Tuvieron la genial idea, el gobierno de turno, ustedes recordarán qué gobierno será, ¿no? Tuvo la genial idea, entre comillas, de crear un régimen laboral especial del Estado. Pregunta, ¿habrá sido esa la mejor decisión? Pues tengo mis dudas, porque si yo quiero mejorar, pero a la vez desmejorar derechos laborales, pues mejor no hago nada. Porque si yo hago algo bien, pues lo hago completo, si no mejor no lo hago. Si yo le voy a conceder ciertos derechos laborales, a pesar que eran personas que hacían las mismas funciones que alguien que estaba en planilla del régimen 276, tenían las mismas responsabilidades, ¿por qué hago esa distinción? Si bien eso se llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal finalmente dijo infundada demanda, el CAS es constitucional, ¿por qué en la propia sentencia se hacía referencia a algunos desconocimientos de derechos que podrían ser o que son considerados irrenunciables? Para aquellos que no recuerdan, cuando el CAS salió, solo te daban 15 días de vacaciones. Para aquellos que recuerdan y que de repente tuvieron que transitar por esa amarga experiencia de solo gozar 15 días. Mientras tanto, tu compañero, que estaba en la misma oficina de repente, recibió esos 30 días de vacaciones. ¡Qué chévere!, ¿no? Pero si hacemos la misma función, tenemos la misma responsabilidad. Uno 30, el otro 15. En julio y diciembre, hablo de los orígenes del CAS. El CAS, por todo caso, el trabajador 276, ¿qué recibía? Su aguinaldo, ¿no? 300 soles. Muy bien, Marisol. Aguinaldo por fiestas patrias y tu aguinaldo por Navidad. ¿Y el CAS que recibía en ese tiempo? Hablo de los orígenes. Cuando recién empezaba el CAS, nada. Cuando recién empezó. Ya después se modificó y se le dio también la bonificación por, el aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, en el 2012. 2012, o sea, 4 años después. Durante 4 años se discriminó, se precarizó la relación laboral del contrato CAS. También se le agregaron los 15 días de vacaciones. Pero, oh sorpresa, esa modificación del 2012 se dio producto de la sentencia que contradictoriamente el tribunal de aquel momento declara infundada la demanda, pero le da la razón en los fundamentos a que se deben hacer ciertos ajustes. ¿Ver? Bien. Aquí, bueno, el usuario Magali, aleatoriamente, doctores, estoy leyendo porque obviamente son muchos comentarios y preguntas y el tiempo no nos va a dar. Dice, si un contrato CAS fue firmado por 3 meses, ¿es correcto que si requieren renovarle y el trabajador ya no quiere laborar, soliciten que se presente su carta de renuncia exonerada en el plazo de preaviso de 30 días? Muy buena pregunta, estimada Magali, porque eso me trae a colación la posibilidad de hablar sobre un tema que a mí me interesa mucho. Señores, es el tema de la costumbre que nos estamos, la mala costumbre que nos estamos haciendo
por el cual existe una alta tasa de informalidad laboral. Doctores, colegas, la renuncia aquí y en cualquier lado del mundo que tenga un poco de inteligencia mínima en todo caso, es voluntaria. ¿De quién? Del trabajador. Yo no sé de dónde salió la renuncia por invitación. No hay término, no hay institución más absurda que esa. Como diría uno de mis profesores en pregrado, no hay mayor roca jurídica que esa. La renuncia jamás deberá ser por invitación. Es una decisión libre, voluntaria, espontánea del trabajador. Si a ti te obligan a renunciar, si a ti te coaccionan para que renuncies, eso se llama despido fraudulento en términos del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque están lesionando tu autonomía de la voluntad. Tu autonomía de la voluntad se contrasta en la posibilidad de si quieres renuncias y si quieres no renuncias. Como dice Pedro, es una decisión del trabajador. No es para que luego te estén obligando a firmar tu carta de renuncia. Eso es totalmente absurdo. Lamentablemente una práctica muy recurrente, porque saben que luego es bien difícil, yo diría que casi imposible, demostrar que te obligaron a renunciar. Es muy difícil. ¿O acaso a ustedes les parece fácil? De repente los leo, ¿no? Florencio Beramendi dice, otorgan bonificación para renunciar. Eso ya no sería una renuncia, eso ya más que todo podría ser un mutuo disenso, ¿no? Es una cuestión ahí que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener las cosas con mucho tino, ¿no? Con pinzas, ¿no? Hay que tener ahí bastante celo al momento de ver la figura, de ver la situación final que se pueda dar, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Sí, Marco Aurelio me dice, te pasan la carta de despido, ¿no? Es el tema, ¿no? Ya que estamos tocando casos de la vida real en el ámbito jurídico laboral, yo les puedo decir que lo que ustedes me dicen es tristemente cierto. Ah, ¿no quieres renunciar? Perfecto. Te aperturan proceso, te amenazan que te van a denunciar, la comisaría, la fiscalía, que te van a ver preso, te hacen mil cosas. Y como te da temor, obviamente como ser humano, te sientas pues un poco minimizado frente al poder del empleador, terminas aceptando y firmando tu carta de renuncia. No hay decisión más equivocada que esa. El trabajador siempre tendrá una forma de protección, ya sea a nivel administrativo con SUNAFIL o a nivel del Poder Judicial. Para eso los órganos de justicia, para eso los jueces laborales o quien haga sus veces. Ya todo, o la mayoría de veces, pasa por una cuestión de decisión del trabajador. A ver, Brian Granados, saludos para Brian, hasta la ciudad de Chiclayo, me pregunta, si un colaborador no quiere renovar contrato, ¿es necesario que firme su carta de renuncia? La respuesta es no. En la Constitución peruana, el derecho al trabajo es un derecho, valga la redundancia, y también un deber. Así está reconocido en nuestra Carta Magna, ¿no? Pero por tratados internacionales ratificados por el Perú, o sea, que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional, nadie te puede obligar a trabajar, a pesar que sea un deber. ¿Qué? ¿Cómo? Señores, no existe el trabajo forzoso o forzado en el Perú.
¿Quieren saber en qué sustento lo que estoy diciendo? Pues, ¿por qué creen que a los presos, los que están purgando pena privativa de libertad, no los obligan a trabajar? ¿Que acaso es por una dejadez de tantos gobiernos? No, es porque simplemente no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque hay tratados internacionales de la OIT, otros convenios de la OIT, que han ratificado que está prohibido el trabajo forzoso, o sea, el trabajo que va en contra de tu voluntad. Ahora, si tú voluntariamente quieres trabajar para ganarte un beneficio penitenciario, yo qué sé, esa es otra historia. Pero no hay trabajo forzoso. Ahora, en relación a la pregunta de Brian, vámonos al artículo, ¿no?, 16 del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que es la norma que regula el régimen laboral privado, que es nuestra norma matriz en diversos ámbitos del derecho laboral. Específicamente, vámonos al inciso, ¿no?, 16, perdón, artículo 16, inciso B de bueno. Son causas de extinción del contrato de trabajo. B, la renuncia o el retiro voluntario del trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo decido si me quedo, si decido si me voy. Si el empleador ya me dijo, te vamos a renovar, pero yo no quiero seguir trabajando, simplemente no firmo un contrato de trabajo de renovación. Uno, porque no me pueden obligar a trabajar si es que no quiero. Y dos, porque la norma me permite retirarme voluntariamente. Eso es algo que algunos empleadores desconocen. Yo estoy obligado como trabajador a prestar un servicio para ti, empleador, hasta el último día del contrato que ya tenemos firmado. Si estás a 5 días de que tu contrato termine, tú decides si firmas una renovación o si no quieres, no firmas la renovación. Eso suele pasar muchas veces en aquellos trabajadores que logran obtener mejores ofertas laborales y se quieren ir. Pero el empleador no los quiere dejar ir. Los quiere mantener porque, bueno, es una persona muy capaz, pero con un salario mucho menor o menor al que le están ofreciendo en otro centro de trabajo. Pero, en relación a la pregunta de Brian, pues, un trabajador, si quiere firma, si quiere no firma. Ahora, ¿es necesario presentar una carta de renuncia? No, porque si el contrato termina, vamos a suponer, este 31 de marzo, yo estoy obligado a trabajar hasta el 31 de marzo. Del 31 para adelante, o sea, del 1 de abril para adelante, yo decido si renuevo o no renuevo. El empleador ya decidió renovar, pero yo todavía no he decidido. No me puedes obligar a trabajar algo que yo de repente ya no quiero ejercer. Ahora, si hubiera contrato vigente, vamos a suponer un contrato todavía de 3 meses o 4 meses que aún está vigente, firmaste un contrato de 6 meses, ya es un ejemplo, y quieres irte porque te apareció otra mejor oferta de trabajo, ahí sí puedes presentar tu carta de renuncia. Voluntariamente, claro está. El problema es que aquí la ley le da la potestad al empleador de decidir si te exonera de los 30 días de anticipación que exige la ley para poderte ir. Si tú vas a renunciar, renuncia, pero la ley te pone una limitación, te pone una condición. Si vas a renunciar, procura hacerlo con 30 días de anticipación a la fecha efectiva de tu renuncia. Por ejemplo, si yo estuviera en una empresa privada actualmente y quiero renunciar a ese puesto de trabajo que tenga en la fecha, ¿qué tendría que hacer? Presentar mi carta, vamos a poner hoy viernes, ¿no?, pero con efectos recién a partir del 26 de abril, un mes antes. Esa es la regla. Renuncio hoy, pero con efectos a partir del 26 de abril del 2022. Pero si a mí me urge, tengo que irme ya, no puedo esperar un mes más, ¿qué hago? Sencillo. Presentas tu carta de renuncia y a la vez le pides al empleador que te exonere de los 30 días de anticipación. Ya quedará
en la cancha del empleador decidir si te exonera o no. Doctor, ¿y qué pasa si no me exonera? Ahí viene una gran discusión que yo le he planteado de la siguiente manera. A ver qué les parece. Si el empleador te dice no, no te exonero, según la ley, estás obligado a trabajar por lo menos un mes más. O sea, el tope máximo que tú tienes que trabajar es un mes. ¿Correcto? Pasado ese mes, yo te puedo decir, pero es un mes máximo. Pueden ser 15 días, pueden ser 20 días. Pregunta, ¿y cuál será el objetivo de ese mes adicional? Creo que cae por su propio peso, ¿no? Buscar a tu reemplazo. Si te vas, muy bien, danos un mes para yo poder conseguir como empleador a tu reemplazo. Si lo conseguí a los 20 días, a los 20 días tienes que saber que gracias, vete, pasa por tu liquidación. Si lo encuentro a los 10 días, a los 10 días. De repente lo encuentro al mes, acá, no pasa nada. Pero el tope es 30 días. ¿Me podría el empleador obligar a quedarme después de los 30 días? No. El tope es 30 días. Ahora, y si me urge irme, ya no puedo estar acá, ya me tengo que ir porque si me han dicho, o vienes o vienes. Si no, le damos la oportunidad a otra persona. No, pero es un mejor salario, me tengo que ir. Si tú te vas, a pesar que el empleador te ha rechazado el pedido de exoneración, tú tienes dos opciones. O continúas laborando un mes más, o de repente menos, dependiendo del empleador si consigue tu reemplazo, o te ausentas del puesto de trabajo, pero asumiendo las consecuencias que eso pueda significar, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Que te terminen despidiendo, que el cese ya no sea por término de contrato, por renuncia, sino más bien por despido, por inasistencia de más de 3 días consecutivos. Y lo que también eso podría significar, como por ejemplo, tu ausencia que le genere daños o perjuicios al empleador. Y este te termina luego demandando daños y perjuicios por una ausencia deliberada y se inventan 1000 cosas el empleador. Hay trabajadores que se la juegan. Bueno, si me demandan, que me demanden, no tiene nada que quitarme. Bueno, se ausentan, se van y asumen la consecuencia. Otros que cuidan su trabajo, su imagen, su prestigio, su trayectoria. No, vamos a conversar bonito, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, aquí hay algo que para mí falta, que la ley no ha indicado. La ley da a entender que el empleador tiene derecho a decirte no, no te exonero los 30 días. Pero la ley no exige que el empleador le explique por qué no. Solamente indica que debe o no responder si acepta o no la exoneración. Pero no le obliga a que si no acepta, explique por qué no. Vaya pregunta. ¿Se han puesto a pensar ustedes en ese escenario? ¿No creen que sería lógico, necesario, que el empleador le explique, le detalle los motivos de por qué no acepta su renuncia o la exoneración de los 30 días de anticipación? Mayormente los empleadores responden denegado el pedido y por tanto que continúen con sus servicios hasta el mes que exige la norma. Pero no le explica por qué. No le da los detalles pormenorizados de por qué. ¿Y qué pasaría? Pongo en un segundo escenario. ¿Qué pasaría si sí le dan los motivos, pero son motivos totalmente ajenos o absurdos o contrarios a lo que está sucediendo? ¿Serían realmente argumentos válidos para continuar trabajando cuando ya no merezco o ya no debo o ya no puedo seguir laborando ahí? Hay muchas cosas que la ley debe llenar. Hay vacíos que necesitamos aclarar. Y justamente esos espacios académicos nos permiten discutir estos temas. El plazo, a ver, ¿qué dice por acá? Magali dice, el plazo de anticipación de renuncia se aplica a un CAS, considerando que ya pasaron los 3 meses por los que fue contratado. Y la empresa quiere renovarle y el CAS ya no desea renovarle. Como les dije, y me
Me remito a la respuesta que le di a Brian cuando él me preguntó en el ámbito privado algo similar. En el caso de él era por renuncia. Ahora tú me dices por la voluntad de no querer renovar. Ya lo mencioné. Si bien no está en el régimen 1057 del CAS, este supuesto del 728 en el que te puedes retirar de forma voluntaria, sí está en el régimen CAS la causal de extinción del contrato CAS por término de contrato. Punto. El término de contrato es una cuestión obligatoria y vinculante para las partes, ambos. Nadie te puede obligar a trabajar si no quieres. No hay trabajo forzoso, está prohibido por los convenios de la OIT, en el sector público y en el sector privado. Mejor ejemplo de la prohibición a obligar a trabajar son los internos de un centro penitenciario. Ahí tienen el mejor ejemplo para que vean que no hay obligación de trabajar. Bien, ahora, hay un tema, y el tiempo nos gana, que quisiera desarrollar como último punto, porque para mí es fundamental. Ustedes saben, estimados amigos, colegas, a ver, acá está, que tenemos una diversidad de contratos, diversos contratos. En el ámbito laboral, propiamente dicho, tenemos 3 tipos de contratos que ya los había mencionado cuando vieron la gráfica de lo que implica la contratación directa, ¿no? Está la contratación a plazo indeterminado o indefinido, está la contratación a plazo fijo o sujeto a modalidad, y están los contratos a tiempo parcial o part-time, ¿no? Son las 3 categorías contractuales reconocidas en nuestro régimen laboral privado vigente. ¿Correcto? Muy bien. El contrato a plazo indeterminado es aquel contrato que todos desean, que todos quisieran. ¿Por qué? Porque te da estabilidad laboral. Eso que implica que no seas despedido si no es por una falta grave o por una causa relacionada a tu capacidad o conducta. Lo queremos dejar claro. ¿Todos quieren el contrato indeterminado porque te da estabilidad? Principalmente sí, pero también porque te da algunos beneficios o derechos laborales que te dan, pues obviamente, mayores ingresos económicos. Ahora bien, este tipo de contrato es confundido muchas veces con el nombramiento. Confundimos los regímenes laborales, confundimos los conceptos, confundimos los términos. El nombramiento no es una institución propia del régimen privado, siquiera del sector privado. En el ámbito empresarial privado no existe el nombramiento. Si alguien considera que sí, o lo tiene en mente en estos momentos, o lo ha tenido en mente en estos momentos, les puedo decir que están equivocados con todo el respeto del mundo. El nombramiento no existe en el sector privado. Exactamente, Pedro, muy bien. El nombramiento es solo para el régimen público del decreto legislativo 276. Exactamente, César, muy bien. Cuando ya obtienes estabilidad o un contrato estable, se te considera simplemente contratado a plazo indeterminado, contratado a plazo indefinido o simplemente contratado estable. Punto. También algunos llaman contratados permanentes. Es lo mismo. Esos son los términos correctos para aquel que tiene estabilidad en el sector privado. El nombramiento solo, lo repito nuevamente, es una institución propia del régimen público. No confundamos, no mezclamos cosas. Por favor, doctores. Son totalmente diferentes. Y, ojo, en todo caso es una pequeña precisión. El nombramiento entendido como una figura propia del régimen público y regímenes especiales del sector público. Por ejemplo, en el caso de la reforma magisterial de los profesores, de los docentes, también existe el nombramiento, pero es un régimen público. O sea, es un régimen del sector público, en todo caso, para dejar
puntualizado el tema, ¿no? Y el régimen general del público, que es el 276, también obviamente existe el nombramiento, ¿no? Bien. Ahora, en el caso del contrato a tiempo parcial, es una figura también vigente, es muy utilizado, sobre todo para aquellos jóvenes que estudian y trabajan, ¿no? Que quieren aprovechar cierto lapso de tiempo del día para trabajar, o sea, tener unos pequeños ingresos y poder pagar sus estudios, por ejemplo, y el otro lo dedican a estudiar, ¿no? De repente unos que trabajan en la mañana y estudian en la tarde, o trabajan en la mañana y estudian en la noche, o al revés, ¿no? Se va acomodando, ¿no? El tema de los contratos a tiempo parciales, que existen muchas confusiones y se está volviendo un contrato discriminatorio. Se está volviendo un contrato que desconoce derechos laborales mínimos y básicos. ¿Quieren un ejemplo? Muy bien. Pregunta, ¿los contratos a tiempo parcial por mandato legal tienen derecho a las vacaciones? Derecho vacacional, 30 días, como todos aquellos que podemos gozar de esa cantidad de días. ¿Tienen o no tienen actualmente? La respuesta es no. ¿Cómo que no tienen derecho a las vacaciones? Pues no las tienen. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 713, que es la norma que regula el descanso vacacional, ¿no? Bueno, los descansos remunerados, entre ellos el descanso anual o el descanso vacacional, exige que para poder gozar del descanso vacacional se deba laborar por lo menos 4 horas o más al día. Y el régimen, sí, Reader, no te preocupes, en 5 minutos terminamos. Ahí está dando un anuncio el organizador, por favor, poner atención. Ya me habían comentado que tenían una sesión posterior, así que voy a terminar con la idea y luego ya damos por culminado para que pasen a su siguiente clase. ¿Dónde me quedé? Ah, ya, ok. Les decía que en caso de contratos a tiempo parcial, no tienen derecho a las vacaciones. ¿Por qué? Porque la norma que otorga el descanso vacacional, ¿no? Exige una cantidad de horas que el part-time no cumple. Muy bien, ¿quién fue que lo dijo? Arturo Marcelo Casanova. Me ganó. Arturo, me ganaste. Correcto. Él lo ha indicado, lo que yo voy a mencionar en este momento. Aquí tenemos una flagrante vulneración del convenio 52 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Perú. Tan incongruentes somos nosotros, estimados colegas, amigos y público que me escucha, que tenemos un convenio que lo hemos hecho parte de nuestro sistema jurídico, como es el convenio 52, pero tenemos una ley, ¿no? Un decreto legislativo en este caso, que da a entender lo contrario. Porque el convenio 52, como lo ha citado Arturo, indica que todo trabajador, sin hacer excepciones, debe gozar por lo menos de 6 días de vacaciones. Por lo menos. ¿Puede ser más? Claro que sí. Todo trabajador, sin hacer ninguna excepción o diferenciación. Si esa es la lógica, ¿por qué a los contratados part-time se les hace una exclusión? ¿Ustedes creen que hay alguna lógica o un sustento acertado? Podrán buscar, estimados doctores, y no la van a encontrar. Esa norma, el decreto legislativo 703, que analiza específicamente los descansos anuales remunerados, grábense bien y con esto termino, es atentatorio contra un tratado internacional. Lo que tenemos que aplicar ahí es el control de convencionalidad. ¿Qué es eso? Es aquella facultad que se le otorga fundamentalmente a los tribunales de justicia a echar mano de las normas internacionales, convenios, tratados, etcétera, y dejar de lado las normas internas, las normas domésticas, las normas nacionales que lesionen
estas normas internacionales. ¿Lo han hecho? He visto en alguna que otra oportunidad algún colega magistrado que sí, pero no lo hace con esos términos, sino únicamente se cierran en una posible vulneración a la Constitución. Pero eso no se agota ahí, hay que ir mucho más allá. Y claro, también depende de ustedes, es que son abogados o como interesados, como demandante, como demandado, a tratar de velar por la tutela de sus derechos, que de por sí, por mandato también constitucional peruano, es irrenunciable. Doctores, el tiempo nos ha ganado. La verdad que quiero ofrecerles, reitero, mis disculpas porque el tiempo se acorta, las dificultades laborales y el terrible tráfico limeño me jugaron una mala pasada, pero creo que hemos podido llegar a lo que se ha buscado en el plazo, en el tiempo que se me ha conferido. Doctores, muchísimas gracias a todos, a los que son abogados, a los que no, de igual forma, por haberse dado un tiempo de escucharme esta noche. Si hay estudiantes, espero que les haya agradado de igual forma, a seguir adelante, ya que escogieron la carrera de Derecho, pues creo yo que han tomado una de las mejores decisiones de sus vidas. Cuídense mucho y hasta otra oportunidad.